Bien, queridos hermanos, hoy día nosotros vamos a estar aprendiendo los diferentes eventos y diferentes situaciones que tuvo que vivir el Señor Jesús cuando Él estaba camino ya a la crucifixión, camino a la cruz. Así que estaremos viendo todas aquellas partes que el Señor tuvo que pasar para llegar a la cruz. Mire que no fue nada fácil. No fue simplemente que lo crucificaron, sino que él tuvo que sufrir realmente muchas cosas terribles, ¿no? Para, para poder llegar, ¿no? A dar su vida en la cruz del Calvario, ¿sí? Bien, hermano, vamos a continuar entonces. Quiero invitarles a buscar su Biblia en San Juan, capítulo 19, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo 19, el versículo 2, nos dice de la siguiente manera. San Juan 19, versículo 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Este hecho de que le pusieron a Jesús una corona de espinas no estaba dentro de las órdenes que había dado Pilato referente al azote y la tortura previa que él había quedado de hacer para los judíos. Él en ningún momento dijo que le pongan corona de espinas o que le hagan algunas otras cosas. Todo esto de la corona de espinas era prácticamente una burla de los soldados romanos que estaban a cargo de la tortura de Jesús. Una gran falta de respeto, una gran falta de eh, devoción ante el Señor Jesucristo, la cual él inocentemente tuvo que pasar. Y además de eso, que él en ningún momento abrió su boca quejándose o diciendo, bueno, me están haciendo demasiada burla, ¿no? Voy a defenderme. En ningún momento él emitió una palabra de juicio para aquellos soldados que estaban haciendo le burla, ¿no? Simplemente él acepta y decide voluntariamente entregarse con el fin de poder rescatar a la humanidad que necesitaba de su Salvador. Esta profecía de las cosas que vivió Jesús fueron escritas mucho tiempo antes, aproximadamente 500 años atrás, en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3. El libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3. Mire lo que dice en ese capítulo, Isaías, capítulo 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres y no lo estimamos. Despreciado y desechado entre los hombres y no lo estimamos. El profeta Isaías habló con mucha claridad y detalle lo que el Señor Jesucristo tuvo que sufrir antes de llegar a la cruz. Él fue despreciado. Recordemos que los judíos que días antes estaban clamando y diciendo, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas al Hijo de David, ellos mismos fueron los que despreciaron a Jesús. Ellos mismos fueron los que agarraron y dijeron que Jesucristo debía ser crucificado. Él fue totalmente despreciado por sus propios seguidores, la multitud que le seguía, la multitud que comió las 5,000 personas que comieron pan, pescado en aquella milagrosa alimentación que el Señor les dio. Ellos estaban gritando, crucifícale. También él fue desechado como alguien que no servía, como alguien que no necesitaban. La misma multitud, la misma gente decidió desecharlo, rechazarlo.
Quiero que vayan buscando también Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 7. Evangelio de Juan, capítulo 19, por favor, versículo 7. Dice la palabra. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley. Según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Note, queridos hermanos, que los mismos judíos estaban ellos mintiendo cuando ellos decían que este hombre está infringiendo nuestra ley. ¿Recuerda usted la causa por la que el Sanedrín, que era un grupo de hombres, aproximadamente de 74 personas que se encargaban de dar juicio entre el pueblo judío, que el Sanedrín dijo que Jesús era culpable de una blasfemia, siendo que él se llamaba a sí mismo el Hijo de Dios, y ellos agregaron que aquel que se llama a sí mismo el Hijo de Dios, pues está diciendo que es Dios mismo. Para la religión judía era de esa forma. El Hijo de Dios tenía la misma autoridad y el mismo poder que Dios mismo. Entonces, de ninguna manera, hermanos, eso era una blasfemia, porque Jesucristo estaba diciendo toda la verdad. Jesucristo estaba diciendo con claridad que Él era el Hijo de Dios. Y evidentemente Él decía la verdad. Ellos lo tomaron como una blasfemia, no pudieron entender el mensaje que el Señor les estaba transmitiendo. Y cuando Pilato escuchó que los judíos decían que este hombre se hizo hijo de Dios, entonces él entró en el pretorio una vez más para preguntarle a Jesús: ¿de dónde eres tú? Sucede que los romanos, hermanos, tenían la costumbre de creer que los hijos de los dioses ya descendían del Olimpo. Entonces él agarra y pregunta a Jesús: ¿de dónde eres tú, Jesús, no? Para intentar de alguna forma darse cuenta si es que Jesús era uno de esos hijos de sus dioses que ellos tenían. Porque los romanos tenían esa cultura, esa creencia de que sus dioses podían bajar desde el monte Olimpo y vivir entre ellos. Definitivamente los judíos querían la muerte de Jesús. A pesar de que Pilato les ofreció, usted recordará, una negociación para que no sea crucificado Jesús, Pilato les dijo que lo voy a azotar a este Jesús y después le dejaré libre, como acostumbro siempre dejar libre a un prisionero en la fiesta de la Pascua, entonces le dejaré libre a este Jesús. Y la multitud clamó diciendo que no quería, diciendo que quería que le crucifiquen. Entonces él fue totalmente rechazado por los mismos judíos, por la misma gente de su misma raza. Vamos a continuar leyendo y vamos a ir también a este siguiente pasaje que también se encuentra en San Juan. Continuando con la lectura, dice: mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Nosotros podemos notar con total claridad, hermanos, a través de estudiar estos pasajes de la crucifixión de Jesús, que Pilato, evidentemente, él estaba convencido que Jesús no merecía la muerte. Por todos los diferentes indicios que acabamos de ver en los anteriores estudios también, porque Pilato decide mandarlo a Herodes, después vuelve de Herodes,
Otra vez Pilato se encuentra con Jesús y otra vez ve que no es digno de muerte este hombre y quería soltarle y no quería realmente llevarlo a que sea crucificado. Evidentemente, hermano, Jesús no era culpable de nada de lo que se le acusaba. Usted recordará que los judíos no tenían la potestad, ni siquiera el Sanedrín tenía la potestad de poder determinar una condena de muerte. El Sanedrín no podía condenar a muerte a nadie, porque ellos estaban bajo el gobierno romano. Entonces era una autoridad romana, ya sea Pilato, ya sea Herodes o ya sea el mismo César, quien debía de condenar a Jesús a muerte. Por eso es que los judíos estaban totalmente ahí tratando de convencer a Pilato de que él lo condene a muerte. Y por último ellos dicen, ¿cómo pues vas a aceptar, Pilato, a un hombre que se quiera hacer rey? Nosotros no tenemos otro rey más que el César. Totalmente una mentira para poder convencerle a Pilato. Los judíos no estaban contentos con su rey de ninguna manera. El judío siempre se quejaba de que el imperio romano imponía sobre ellos impuestos muy caros. Eran impuestos muy caros que tenía que pagar cada ciudadano israelí. Usted recordará, ¿no? Cómo la gente sufría y cómo despreciaban a todo aquel que se una al imperio romano para cobrar los impuestos. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, es el discípulo Leví Mateo. Él decidió seguir a Jesús, siendo que él antes era un cobrador de impuestos, que él se había unido al imperio romano para poder tener beneficios, traicionando a su misma raza porque él era judío, y así se abusaba de sus propios paisanos. Entonces, los judíos de ninguna forma estaban contentos ni con el César ni con ninguno de los gobernadores, mucho menos con Pilato. Pero ellos, con el fin de poder llegar al fin que ellos querían, que era crucificar a Jesús, ellos dicen incluso, no tenemos otro rey más que el César. Así que Jesús es entregado a los judíos. Pilato finalmente no puede más y decide entregar a los judíos. Vamos a leer San Juan 19, versículo 16, por favor. Y dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Finalmente Pilato, cansado ya de tanto que le insistían los del Sanedrín, ¿no? Los judíos, él decide dejarlo a la disposición de los judíos y que le tomen y que vayan y hagan lo que quieran con él. Entonces, pues los judíos tomaron a Jesús y le llevaron a él cargando su cruz, le crucificaron en un lugar llamado La Calavera, ¿no? Que en hebreo es Gólgota, pues, y ahí le crucificaron, junto con él a otros dos ladrones, uno a cada lado. Vamos a ver un poco más el detalle en los próximos estudios de todo ese proceso del camino desde ahí hasta la cruz y qué pasó cuando estaba en la cruz también en los próximos estudios, ¿ya? A pesar de que Pilato no le hallaba un delito a Jesús, él decidió entregarle a los judíos para que le crucifiquen. Algunas formas en las que los romanos solían crucificar a sus presos. La primera forma era la forma de un árbol. Ellos solían poner a su preso en un árbol. También era en forma de una I. También crucificaban en forma de una X. Ahí solían poner a sus delincuentes. En forma de una T también ponían dos travesaños ahí para que puedan crucificarle.
y la última forma era la forma de cruz. Esta última forma, que era la cruz, era guardado especialmente para los delincuentes más notorios o más famosos del pueblo, porque esta forma de cruz era la más dolorosa de todas las anteriores y era la más terrible. Y fue en esa forma de cruz en la que Jesús fue crucificado. Leamos por favor Salmos capítulo 22, versículo 16. Salmos capítulo 22, versículo 16. Dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, ellos miran y considéranme. Ahora, hermano, ustedes pueden notar que 1000 años antes, porque el libro de los Salmos se escribió 1000 años antes de que Jesús fuera crucificado, ya había una profecía bíblica que hablaba de todos esos sufrimientos, además del profeta Isaías, que mencionamos hace rato. Ahí en esa profecía describe con claridad lo que a él estaba pasando. Prácticamente no tenía quien lo defienda y todo el mundo se aprovechaba, todo el mundo le escupía, todo el mundo estaba haciéndole pasar vergüenza. Las manos le horadaron y también los pies para poder crucificarle. Y además de eso, él tuvo que sufrir la vergüenza, ¿no?, de estar crucificado desnudo. Yo sé que en las películas no lo muestran así, ¿no? Pero él realmente fue crucificado desnudo. Lo vamos a tratar de ver en los próximos estudios el por qué todas esas cosas, para que vayamos entendiendo un poco más ese sacrificio que hizo Jesús. El calvario que Cristo pasó, hermano, fue muy doloroso. No fue algo sencillo, no fue algo fácil, no fue sencillamente que ya lo llevaron y lo crucificaron. Fue terrible. Esto a nosotros nos debe llamar a hacer tres cosas. Primero, a ser más fieles a Cristo. Seamos más fieles porque hemos sido nosotros rescatados de las garras de Satanás por un precio muy alto, hermano. Ese precio ha sido la sangre de Jesús. El derramamiento de su sangre fue el precio que se tuvo que pagar para que nosotros seamos hoy llamados hijos de Dios. Así que por eso seamos más fieles a Él. Busquemos más de Él. Hagamos compromisos más serios con Él en nuestra vida. Haga compromisos serios que vaya a cumplir, que vaya a realizar. Segunda cosa, no dejemos de congregarnos. Yo sé que ahora no están teniendo las iglesias cultos presenciales, pero siguen habiendo reuniones virtuales, reuniones de oración, estudios bíblicos virtuales. Entonces no dejemos de congregarnos, no dejemos de reunirnos, ya sea virtualmente o si es que el gobierno nos autoriza presencialmente. Pero no dejemos de congregarnos. ¿Por qué razón? Porque es una ordenanza que el Señor Jesucristo nos ha dado. ¿Sí? Y tercera cosa, busquemos más de la presencia de Dios cada mañana. Ahí es la importancia de nuestro tiempo personal con Dios. Cada mañana apartemos un momento para orar, para estudiar la palabra de Dios, para orar, tener esa comunión que necesita nuestro espíritu para crecer firmes, para crecer en madurez espiritual y así ser utilizados por el Señor en las áreas y en todas las formas que Él nos pueda utilizar, hermano. Entender todo este proceso que Él sufrió hasta la cruz nos debe conmover el corazón para tomar decisiones. No simplemente para decir que fue difícil y fue duro, sino para tomar decisiones.
Sí, hermanos, que Dios nos ayude. Vamos a orar y dejamos en las manos de Dios este tiempo. Eterno Padre, te damos gracias, mi Dios, una vez más por esta preciosa oportunidad. Gracias, Dios bendito, porque tú nos enseñas y tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Dios amado, porque podemos, Señor, una vez más, Señor, revisar tus escrituras y continuar aprendiendo, continuar, Señor, conociéndote más y más, Señor. Y así, Padre, ser llamados a un compromiso más fiel contigo, a una entrega más total, Señor, y así poder aprender más de ti. Gracias, Dios amado, por este tiempo. Bendice a cada hermano que estuvo escuchando y ayúdanos a tomar decisiones, Señor, para tener una relación más personal contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.